Hola, hola, Dios les bendiga. Gusto de saludarles y llegar a sus respectivos hogares con este mensaje de la palabra del Señor en el día de hoy. Le doy la bienvenida en forma especial a quienes están por primera vez o que llevan poco tiempo escuchando a su pastor Joel Jara. Bien, vamos a ir entonces rápidamente a la palabra del Señor y en el día de hoy está ahí en el Evangelio de Lucas 10, Lucas 10, y vamos a leer del 1 al 12. Bien, en el nombre del Señor entonces vamos a leer. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y le decía, las mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. E id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ello haya, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Oramos, Padre, te damos gracias por esta tu palabra, Señor, y en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Señor, que sea de bendición en forma especial para las personas nuevas que están viendo estos videos, Señor. Y te ruego, bendito Dios, que hables a ellos, Señor. Y a mí en esta hora, bendito Dios, me uses para poder explicarla y poder exhortar tu palabra, bendito Dios, y que llegue a la profundidad de cada hermano y hermana que está viendo, Señor, también este video. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos acá entonces? Como punto uno, nuestro Señor Jesucristo está enviando, ¿cierto?, a una cantidad de sus discípulos. Nuestro Señor Jesús preparó a muchos discípulos. En esa cantidad de discípulos, ¿cierto?, que preparó el Señor, eligió a 12, que fue su grupo más íntimo, que se les llamó los apóstoles. Pero aquí está hablando de que envía de dos en dos a 70 de sus discípulos. Entonces eso nos muestra que fueron mucho más, ¿cierto?, los discípulos que el Señor entrenó. Él los preparó durante un buen tiempo, ¿cierto? Y ahora los envía delante de Él porque Él tiene una planificación de ir a ciertos poblados, ciertas ciudades de aquel tiempo, pero envía a sus discípulos delante de Él para que anuncien, ¿cierto?, esta bendición, estas buenas nuevas que llevan, ¿cierto?, estos mensajeros del Señor. Y les da, ¿cierto?, les da las instrucciones, bueno, y les da una serie de detalles, les explica, ¿cierto?, que pone como ejemplo las mies, pone por ejemplo el campo que está listo para la cosecha. Nos imaginamos que son cementeras de trigos que ellos tienen al frente y por eso dice las mies muchas, faltan obreros para cosechar, pero el fondo de sus palabras tenían que ver, ¿cierto?, con este mundo espiritual, donde él quería llegar con el mensaje que traía, ¿cierto?, que el reino de los cielos había acercado a las personas. Por lo tanto, se necesitan obreros para que lleven, ¿cierto?, este mensaje.
Y en aquel tiempo faltaban obreros y siguen faltando obreros en este tiempo, entendiendo que hay millones de pastores a través del mundo entero entregando el mensaje del Señor, pastores, líderes, ¿cierto? Diáconos y toda la iglesia del Señor que está, ¿cierto? Inserta en todo este planeta. Entonces hay mucha gente llevando el mensaje del Señor en este tiempo. En aquel tiempo eran entonces sus discípulos. Y le pone este ejemplo y luego les dice, ¿cierto?, que tienen que tener cuidado porque van como corderos en medio de lobos, ¿cierto? Porque había gente buena, gente y gente mala también. En todos los tiempos ha habido gente, ¿cierto?, mala. Estamos hablando de gente que puede delinquir, ¿cierto?, frente a los mismos misioneros, tratarlos mal, qué sé yo, asaltarlos, etcétera. Les recomienda, ¿cierto?, que no se queden pegados en los caminos, hablando con las personas, porque eran muy ceremoniosos los saludos de aquel tiempo, entonces los judíos tenían una forma. La idea es que el mensaje es urgente, hay que llevarlo luego, pronto, por lo tanto, no se detengan en el camino, vayan y entren a las casas, a las personas donde los dejen entrar, ustedes primeramente, ¿cierto?, bendigan con paz a esa casa. Y si la gente no quiere recibir la paz y allí hay una disensión y prácticamente no quieren recibirlo, ¿cierto? Esa paz va a volver a ustedes. Eso le está diciendo el Señor. Y luego le sigue explicando qué más. Hermanos, son varias las instrucciones que el Señor entrega allí, pero yo quiero en esta tarde ir, o en este día más bien, ir específicamente a tres puntos importantes. Y ojalá usted tome mucha atención de ellos. Como segundo punto, entonces, aquí al menos podemos detectar tres misiones específicas que el Señor le entrega a sus mensajeros, a sus discípulos. ¿Cierto? Entonces, primero les dice que bendigan con paz a la casa donde entren. Y si en esa casa hay gente de paz, va a recibir la paz que ellos están entregando. Pero si no hay gente de paz en esa casa, esa paz va a devolver a ellos, se va a devolver a ellos. Entonces, quizás un poquito difícil poder entender esto. ¿Cómo es esto? Hermano, es simple. La palabra del Señor es resumida, ¿cierto? Pero lo que está diciendo es que si abren la puerta de esa casa y les dejan entrar y los discípulos comienzan a entregar, ¿cierto?, el mensaje, comienzan a explicar quién los envía, que es el Jesús que les está, ¿cierto?, enviando a ellos, y le empiezan a explicar cuál es la idea que llevan el mensaje del reino de los cielos. Y yo vengo a hablarles entonces de este rey que está con nosotros, que se llama Jesucristo. Jesús en ese tiempo, Jesús está con nosotros. Entonces, como en este mismo tiempo también sucede, había lugares donde le decía, sabe, yo no quiero saber nada de eso, así que por favor tenga la bondad de cambie el tema, no quiero que me hable de eso, y la gente entraba en cólera, se molestaba, se enojaban, y los discípulos no tenían más opción que salir. Entonces, ¿qué paz podían recibir si las personas están en pleno desafío, ¿cierto?, en contra de no recibir nada? No quieren saber nada, no quieren recibir nada. Por lo tanto, el Señor le dice, en esa condición, ustedes salgan de allí y la paz que ustedes llevan para entregar de parte mía, le dice el Señor, bueno, va a volver a ustedes, esa paz va a volver, porque allí entendemos entonces que no hay gente pacífica que esté interesada en las cosas de Dios. Entonces será imposible que puedan recibir la paz. Pero sí, donde realmente los reciban y estén atentos a lo que ustedes llevan como mensaje y las personas estén de acuerdo, estén deseosas de escuchar, entonces ustedes van a bendecir con paz y esa paz va a reposar sobre las personas, va a reposar sobre el dueño de casa o la dueña de casa, quienes estén allí, ¿cierto? En actitud pacífica van a recibir esa paz que el Señor quiere entregar siempre. Y es la misma paz que el Señor quiere entregarle a usted en esta tarde, ¿cierto? Que está quizás por primera vez, como dije antes, el Señor quiere entregarle esa paz.
pero tiene que estar dispuesto a recibirla. Se fija, si no está dispuesto a recibir la paz de Dios, no la va a tener. Entonces, para eso se necesita querer y creer que esa paz va a venir a usted. Amén. Eso es lo primero. En segundo lugar, les dice, si en aquella casa hay enfermos, entonces ustedes tienen la autoridad para sanar en el nombre de Jesús. No es que ellos se revistieran de aquello, sino que teniendo esa autoridad delegada del Señor, ellos podían orar por las personas, y las personas que estaban dispuestas a recibir sanidad iban a recibir sanidad. Entonces, esos eran dos temas muy importantes. Y el tercero, ¿cierto? El tercer punto importante de esta misión era anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Incluso le enfatiza, ¿cierto?, que en aquellas casas donde los echen prácticamente, en aquellas casas donde no les permitan, ¿cierto?, entrar, no les permitan hablar de nuestro Señor Jesucristo, dice que sacudiendo el polvo de los pies que habían adquirido allí en ese lugar, dice que lo sacudan, ¿verdad? Pero sí háganles saber que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, que no puedan decir que el reino de Dios no se acercó a ellos, porque el reino de Dios viene para todos. El reino de Dios es para todos los que quieran recibirlo. Y esto es tremendamente importante, que nosotros lo tenemos que entender. Al igual que en aquel tiempo, si nosotros nos revestimos de incredulidad y no estamos dispuestos a recibir, a creer, no podemos recibir, es imposible, es imposible. Siendo Dios mismo, no puede. No nos olvidemos, ¿cierto?, que allí en Nazaret, cuando Jesús hizo sanidad y anduvo por todos lados y vuelve al lugar donde Él nació, ¿cierto?, allí donde estuvo, donde se crió con José y María, ¿verdad?, siendo un niño, joven después, y lo ven llegar, ¿cierto?, de vuelta cuando Él sale a misionar, ¿cierto?, a los 30 años, y resulta de que cuando Él vuelve y llega a esa ciudad, dice que no pudo hacer muchos milagros, dice que hizo pocos milagros. ¿Por qué? ¿No tenía el poder Jesús para hacerlo? Por supuesto que sí, pero mucha gente no quiso creerle al Señor. Dijeron, este no es el carpintero, el que su papá, ¿cierto?, es José, y sus hermanos que andan por ahí, los conocemos a todos. ¿De dónde viene ahora? ¿Con qué poder viene? Entonces despreciaron, ¿cierto?, despreciaron del Señor la oportunidad de que el Señor hiciera muchos milagros. Dice que hizo pocos milagros en ese lugar por la incredulidad de las personas. Entonces, y eso sigue siendo para el día de hoy, cuando las personas no creen que Dios puede sanar, cuando no creen que Dios les puede entregar paz, es lamentable, pero no se puede recibir. Entonces, para recibir la paz, para recibir, ¿cierto?, la sanidad, y para recibir todo aquello, tenemos primero que creer y sacarnos ese revestimiento de incredulidad, porque hay mucha gente que está revestida de incredulidad. Hermanos queridos, y la incredulidad es como la blasfemia, es imposible, porque usted no cierra de tal manera todas las puertas que no hay forma que el Señor entre. Entonces, por eso es que la incredulidad la tenemos que botar de una sola vez y decir, yo creo que el Señor me puede sanar, yo creo que el Señor puede hacer esto, yo creo que el Señor puede salvar mi vida. Entonces pasó en aquel tiempo, y como digo, sigue pasando en el día de hoy. Pero dentro de estas tres misiones tremendamente importantes, la más importante de todas es la que dice, el reino de los cielos se ha acercado.
El Señor está diciendo, mira, el Rey de los cielos bajó a la tierra y está con ustedes. Está muy cerquita de ustedes para visitarlos. Y es lo que el Señor está diciendo en este tiempo. El reino de los cielos se ha acercado a quienes me están viendo en forma... eh, me están viendo en estos momentos, ¿cierto? Y lleva un par de veces viendo, quizás por primera vez está viendo este video. El Señor le está diciendo, el reino de los cielos se ha acercado a usted. El Señor quiere bendecirlo. Estamos hablando, ¿cierto?, de un reino que tiene toda su magnificencia en los cielos, pero que en estos momentos para nosotros es un reino invisible, pero lo creemos por fe, porque todo cristiano, todo aquel que cree y recibe el reino de los cielos en todo su esplendor, lo vamos a ver en el cielo. Y luego después lo veremos en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Pero para ello nosotros tenemos que creer y recibir este mensaje del Señor. Mire, cuando está hablando del reino de los cielos, el Señor viene, la salvación viene, vienen con Él todas las bendiciones. Se produce una revolución allí en aquella ciudad y en aquel tiempo. Porque ellos esperaban el Mesías, pero el Mesías no había llegado, pero ahora llegó el Mesías y algunos lo reconocen y otros no lo reconocen. Y en este tiempo el Señor está visitando y está revolucionando nuestras vidas también. Lo hizo con nosotros al principio cuando creímos, ¿cierto? La primera vez que nos hablaron y creímos en Jesucristo, lo recibimos como Señor y Salvador, nos arrepentimos de nuestra vida pasada, ¿cierto? Y Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Y entramos entonces a la familia del Señor. Y somos parte del reino de los cielos, estando aquí en la tierra, pero estamos en el reino de los cielos. Hermano, usted y yo somos los mensajeros, todos los que creyeron y los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Usted y yo somos los misioneros de este tiempo. Y quizás nos vamos a ir por las calles, quizás nos vamos a ir por las ciudades. Algunos lo podrán hacer, pero la gran mayoría no lo hace. Pero sabe, usted tiene su ciudad, usted está allí en algún lugar y allí en su entorno familiar, con sus vecinos, amigos, con quien usted tiene comunión, ¿cierto? A esas personas tenemos que llevarle el reino de los cielos y tenemos que explicarle qué significa esto del reino de los cielos. El reino de los cielos... El reino de los cielos es creer, ¿cierto?, en este Jesús que murió en la cruz. Cuando nosotros creemos en este Jesús que murió en la cruz, no estamos nosotros, ¿cierto?, y creyendo en ese sacrificio santo, no estamos aceptando y estamos recibiendo este reino. Porque primero, ¿qué hacemos? Creemos, ¿cierto?, nos arrepentimos de haber vivido sin Cristo, le pedimos perdón por nuestra vida pasada y luego le pedimos que nos inscriba en ese libro de la vida que está en el cielo. Y todo esto es por fe. Y cuando nosotros hacemos esto, entramos automáticamente a ser hijos de Dios, como dice allí, ¿cierto?, el Evangelio de Juan 1:12, que a todos los que creen y le reciben, Él les da el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces usted entra a esta familia de Dios grande a través de todo el mundo y pasamos entonces a ser hijos e hijas de Dios y entramos a ser miembros de esta familia de Dios. Y cuando nosotros entramos a esa familia, entramos al reino de Dios, porque el reino de Dios vino a nosotros, vino Jesucristo a salvarnos, ¿verdad? Y entramos a este reino invisible en estos momentos. Y lo hacemos por fe. Por fe entramos a este reino de los cielos, estando aquí en la tierra. Por eso es que Pablo lo dice claramente allí en Filipenses 3:20. En Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía, o sea, nuestro lugar de habitación, está en los cielos.
Estamos aquí en la tierra, ya pertenecemos al reino de Dios que está en los cielos, pero seguimos viviendo aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces este reino es espiritual para nosotros. En este momento es un reino espiritual que creemos por fe. ¿Cuándo se va a hacer visible? Cuando dejemos de existir aquí en la tierra o cuando el Señor venga en forma colectiva por toda su iglesia. ¿Se acuerda que hemos hablado en pasajes anteriores? Hemos hablado que el Señor viene a buscar su iglesia. Bueno, el Señor viene. El Señor va a venir a buscar a su iglesia. A todos los que creen. A todos los que nos hemos hecho cristianos, ¿cierto? Hijos e hijas de Dios. Él viene a buscar y ellos componen la iglesia. Entonces Él viene a buscar a sus hijas y a sus hijos. ¿Para dónde? Para llevarnos a ese reino de los cielos, a ese tercer cielo, a esa nueva Jerusalén que está en el tercer cielo y allí están las habitaciones esperándonos. Hermano, yo sé que esto usted lo conoce, los antiguos lo saben, pero para los nuevos esto es fe. Fe. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible que podamos agradar a Dios. Entonces por eso es tremendamente importante. Todos tenemos una medida de fe. Cristianos y no cristianos tenemos una medida de fe. Pero en la medida que nosotros vamos escuchando la palabra del Señor, como estos mensajes, vamos a lograr entender que escuchando la palabra de Dios, nuestra fe va a aumentar de tal manera que yo voy a creer lo que la palabra de Dios me dice. Y yo les aseguro que del momento que nosotros creemos y damos el paso de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, usted ya pertenece a ese reino de los cielos. Usted pertenece, y vuelvo a repetir, Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, está en los cielos. Y cuando habla allí, ¿cierto? El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, cuando dice de que nosotros cuando dejemos de existir acá en la tierra, adquirimos una inmortalidad. Nuestra alma, nuestro ser interior, nuestro yo interior, adquiere, ¿cierto?, una inmortalidad. Ya pertenecemos al reino de los cielos, pero estamos todavía en este cuerpo. Pero soltamos este cuerpo y este cuerpo se va, ¿cierto?, allí a la tumba, se va a la tierra o donde quiera que quede. Ese ser interior, esa alma que no muere jamás, se va al reino de los cielos y adquiere una inmortalidad. Lo explica muy claro, ¿cierto? Allí, 1 Corintios 15, en algún momento yo les hablé de aquello, ¿cierto? Que cuando nosotros, ya sea que morimos en el Señor, ¿verdad? Nuestra alma adquiere esa inmortalidad. Y si el Señor viene en el arrebatamiento, de lo cual también hemos hablado anteriormente, nosotros vamos a ser transformados en seres que somos mortales para adquirir una inmortalidad y viajar al cielo y entrar, ¿cierto?, a ese reino de los cielos, que será reino eterno. Imagínense lo importante que eso significa. Entonces, repito, ¿cómo yo puedo, para las personas que me están viendo por primera vez o hace poco tiempo que me ven y usted todavía no ha dado el paso? Yo quiero decirle que no es difícil, es solamente una decisión. Y quizás por todas las heridas que ha sufrido en este mundo, a usted le ha costado ver a ese Dios de amor, ese Dios de tanta gracia, de tanto amor, ese amor que se derrama, ¿cierto?, por usted. Quizás no lo ha podido ver por las heridas que en este mundo ha adquirido, que ha vivido, que ha sufrido. En medio de lo que estamos viviendo, además, en una pandemia, por eso el Señor, dentro de las misiones, ¿cierto?, que Él entrega, la paz, entreguen la paz, bendigan con paz.
pero luego sanen, dice, a los enfermos. Nosotros entendemos, mis queridos hermanos, que en este tiempo hay mucha gente herida, incluso cristianos antiguos están heridos. Hay cosas que todavía le ha costado soltar. Y el Señor nos dice en el día de hoy, tienes que soltar aquello que pasó, aquella herida que sufriste y que quizás todavía te sientes culpable o quizás todavía tienes esa herida abierta. Bueno, el Señor quiere sanarla. Nosotros entendemos, yo entiendo, hermano, porque he pasado por sufrimientos. Nadie puede decir en esta tierra que no ha sufrido. Todos. Y todos somos personas que hemos sufrido muchas heridas. Pero el Señor quiere sanar las heridas. El Señor quiere entonces entregar esta sanidad. Paz, en primer lugar. En segundo lugar, quiere sanarnos. Sanarnos de aquellas heridas que son difíciles de sanar. Las interiores, las del alma. Esa que muchas personas no les deja dormir bien. Aquellas preocupaciones además que vienen junto con todo esto. Hemos hablado de esto antes, pero el Señor quiere sanarte. Y aparte de todo eso, el Señor quiere entregarte, ¿cierto? Y decirte que la salvación es tuya porque el reino de Dios ha venido a tu vida. El Rey Jesús bajó a la tierra. No lo aceptaron para que reinara en la tierra, ¿verdad? Lo mataron. Pero a través de ese sacrificio santo nosotros sabemos que hay un reino que está en los cielos esperándonos. Y que primero el Señor, cuando venga, ¿cierto? Con toda su iglesia bajará para reinar en la tierra 1000 años. Pero ese es otro tema. Bueno, también lo hablé yo en temas pasados. Pero mis queridos hermanos, lo importante de ahora y para todos los que me están escuchando, el reino de Dios se hace presente ahora, pero es un reino invisible. Pero sí será tan visible cuando nosotros nos encontremos allí en el cielo con nuestro Señor. Entonces, ¿cómo entramos a este reino? ¿Cómo entramos nosotros a este reino de los cielos? Es simple, 4 pasos. Primero, creer en el sacrificio santo que Jesucristo hizo allí en la cruz, derramando su sangre en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Verdad? Creer. Y entregarle toda nuestra carga, entregarle toda nuestro sufrimiento, aquello que arrastramos de tiempo. Debemos entregarle al Señor todas esas cargas. Él las va a tomar y las va a sacar. Va a sanar las heridas. En segundo lugar, tenemos que arrepentirnos de haber vivido sin Cristo durante tanto tiempo, de haberlo rechazado, de haber estado quizás resistiéndonos tanto tiempo. Entonces, arrepentirnos de aquello, de haber estado viviendo sin Cristo. Luego pedirle perdón por todo lo malo que hemos hecho, por aquellas cosas que a los ojos de Dios no están bien. Y finalmente decirle, Señor, inscríbeme en el libro de la vida. Ese es el primer paso para entrar al reino de los cielos y ser parte de la familia de Dios. Es simple, pero requiere de una decisión. Usted es la única persona que puede hacerlo. No hay nadie más que lo pueda hacer por usted. Nosotros le podemos ayudar en el sentido, ¿cierto?, de hacerle entender que Dios lo ama, que Dios te ama tal como estás. No esperes mejorar nada, así como estás en estos momentos. Si hay algo, si hay un vicio, si hay un problema contigo en estos momentos, yo quiero decirte que el Señor está dispuesto a sanar todas tus heridas. Y no pienses que vas a mejorar primero para llegar al Señor. Al Señor tienes que venir tal como estás ahora. La gente que envió Jesucristo, los discípulos que envió Jesucristo y llegó a todas aquellas personas, prepararon el camino porque el Señor venía detrás de ellos. Ya estaban sanos, estaban listos, dispuestos para recibir al Señor. Entonces el Señor lo quiere sanar y quiere que usted reciba a Cristo en esta hora. No importa cómo estés, se siente solo, se siente abandonado, lo dejaron solo, te dejaron sola, todos te abandonaron, pero yo quiero decirle que el Señor no te abandona nunca.
El Señor quiere estar contigo las 24 horas del día y no quiere apartarse de usted. ¿Qué le parece si oramos? Y luego yo voy a hacer una oración para aquellos que quieran repetir la oración. Amén. Entonces le voy a dar ahí un minutito para que usted lo medite, ¿cierto? Y pueda analizar que es importante que pueda recibir al Señor hoy día mismo. No deje para mañana lo que realmente puede hacer hoy, porque tiene trascendencia eterna. Los que no reciben a Cristo están en un peligro. En un peligro. Pero el Señor quiere rescatarlo hoy día mismo y hacer que usted sea parte de la familia de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo voy a su presencia. Bendito Señor. Gracias por tu palabra. Así como enviaste a aquellos discípulos en aquel tiempo, lo quieres hacer en el día de hoy, bendito Dios. Y tu iglesia, Señor, no solo los pastores, no solo los predicadores, no solo los misioneros. Cada hijo, cada hija suya, mi Dios, en esta tierra es un misionero, es una misionera. Está allí, cierto, inserta para entregar bendición. Está inserta para llevar el mensaje de tu palabra. Y en esta hora yo te pido que uses a todos mis hermanos antiguos, que lleven este mensaje a todas las personas que lo necesitan. Aquellos que están heridos, aquellas personas que están sufriendo, aquellas personas que en medio de esta pandemia están sufriendo y quizás han perdido un ser querido por esta enfermedad y están sufriendo. Pero que allí entonces cada hermano antiguo, cada hermana antigua pueda llevar este mensaje de salvación. Porque tenemos que seguir predicando tu palabra a pesar de todo lo que esté pasando. Usamos estos medios para poder llegar a ello. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús te alabo y te glorifico, Padre. Y espero que ahora mismo, Señor, esas personas que están dudando se preparen para recibir al Señor ahora mismo. Amén. Muy bien. Si usted quiere hacer esta oración conmigo para recibir a Cristo como Señor y Salvador, yo estoy dispuesto, voy a orar. Repita conmigo esta oración. Quien quiera que me esté escuchando, la situación que esté viviendo, lo que sea que esté pasando, este es su momento para entrar a ese reino de Dios invisible y que un día sí será visible cuando estemos en su presencia. Esto es por fe. Amén. Y lo vamos a hacer en esta hora. Repita entonces conmigo. Señor Jesús, yo creo en ese sacrificio santo que usted realizó en la cruz. Creo fielmente que usted murió por mi falta, por mis pecados, por todas mis fallas. Yo no estoy bien en esta hora, pero sé que usted me entiende. Creo entonces en esa sangre suya derramada en la cruz que me limpia y me lava. Gracias, Señor. También, mi Señor, me arrepiento de no haberle conocido antes. Me arrepiento de no haber tomado esta decisión antes. Quizás escuché y no lo hice, pero ahora yo me arrepiento de esa vida pasada sin usted. También, mi Señor, le pido perdón por toda mi falta, por todas mis fallas, por todo lo que hice mal. Te pido perdón por aquellas cosas que no hice bien. Te pido entonces que borres todas esas faltas en mi vida. Y ahora, mi Señor, te pido que me inscribas en el libro de la vida. Ese libro que está allí en los cielos. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor, porque a partir de ahora yo soy tu hijo, como dice tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor, por dejarme entrar a ser parte del reino de los cielos. Gracias, Señor, por darme la posibilidad de entrar y a ser miembro de la familia suya, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Si usted hizo esta oración, déjeme decirle que es el primer paso y el más importante. Usted ya está inscrito en el libro de la vida. ¿Qué tiene que hacer ahora? Seguir perseverando, no dejar de congregarse. Sabemos que en este tiempo no lo podemos hacer por la pandemia, pero terminando la pandemia, usted busque un lugar donde congregarse y siga escuchando estos videos, porque yo estoy entregando estos pequeños mensajes, ¿cierto? Todos los días domingo. Y mientras el Señor me dé vida, quiero seguir haciéndolo. Pero luego tendremos la oportunidad de juntarnos y también les daremos, ¿cierto? Si alguien está cerca de nosotros, quizás la posibilidad que esté con nosotros en la congregación. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a orar para terminar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este momento y te doy gracias en forma muy especial, Señor, por todos aquellos que recibiendo este mensaje, Señor, hicieron esta oración. Padre Santo, gracias. Recíbelos entonces, como ya entiendo, lo hiciste, mi Señor, como hijos suyos y pasan a ser nuestros hermanos y ya pertenecen a su familia, mi Señor, y son parte de ese reino que está en los cielos, ese reino eterno para todos los que creen, para todos los que le reciben. Gracias, mi Señor, yo los bendigo y les mando un abrazo a la distancia en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, 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 mi Señor. Para todos, antiguos, hermanos antiguos y nuevos, un abrazo de su pastor Joel Jara. Dios les bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Aviso también que el próximo domingo, ¿cierto? Primer domingo de octubre tenemos Santa Cena, así que prepárense todos los que van a cenar. Amén. Dios les bendiga.